El 8 de marzo no es una fecha de conmemoración vacía, es un día de memoria, de lucha y dignidad. Salió del sacrificio de mujeres explotadas, marginadas, invisibilizadas, que pedían lo más básico: salario justo, condiciones humanas, parar la guerra y, por supuesto, ser escuchadas. Desde entonces, las voces de millones de mujeres siguen vivas, levantando su voz contra la injusticia, la desigualdad y la violencia. Hoy escucharemos sus historias. Porque la lucha de las mujeres no pertenece al pasado, es una lucha del presente y también el futuro. Cada 8 de marzo el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha dedicada a reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, la justicia y la participación plena en la sociedad. Esta conmemoración tiene sus raíces en los movimientos obreros de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando miles de mujeres comenzaron a exigir mejores condiciones laborales, el derecho al voto y el reconocimiento de sus derechos civiles y humanos. Uno de los hitos más importantes ocurrió en 1908, cuando trabajadoras textiles en Nueva York protestaron por jornadas laborales justas, salarios dignos y el fin del trabajo infantil. Poco después, en 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, la líder alemana Clara Zetkin propuso establecer un día internacional dedicado a la lucha por los derechos de las mujeres. En 1917, las obreras textiles de Petrogrado, Rusia, declararon una huelga pidiendo pan y paz, dando origen al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, marcando el antecedente definitivo que las instituciones celebran hoy, despojando de su raíz de clase. La idea fue adoptada por diversos países y finalmente en 1975 las Naciones Unidas oficializaron el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En América Latina, numerosas líderes, pensadoras y activistas abrieron camino para las generaciones futuras. Entre ellas destaca Dolores Cacuango en Ecuador, una de las primeras líderes indígenas que luchó por la educación bilingüe y los derechos de pueblos indígenas. Tránsito Amaguaña, igualmente ecuatoriana, reconocida por su lucha por la defensa de los derechos campesinos e indígenas, así como también Nela Martínez, Manuela Sáenz, Matilde Hidalgo de Prócer. En otros países de la región encontramos a Eva Perón en Argentina, quien impuso el voto femenino y políticas sociales para las mujeres. Gabriela Mistral en Chile, poeta, educadora y la primera mujer latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Y Rigoberta Menchú en Guatemala, activista indígena y ganadora del Premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de los derechos humanos. También es importante recordar a mujeres como Berta Cáceres de Honduras, defensor del ambiente y de los pueblos indígenas. Violeta Parra, de Chile, artista y recopiladora de la cultura latinoamericana. Y Frida Kahlo, de México, pintora que transformó el arte en una expresión profunda de identidad, resistencia y experiencia femenina. Estas mujeres, desde diferentes ámbitos, la política, la cultura, la educación, el activismo social y la defensa de los derechos humanos, representan el espíritu de lucha y transformación que hoy simboliza el Día Internacional de la Mujer. Nací en Quito, hija natural, decían. Mi madre murió al traerme al mundo. La sociedad quiteña me señaló desde la cuna por ser bastarda. Pero ya ven, las marcas que pretenden humillarte también pueden volverse armas. Muy joven, me casaron con un hombre bueno, estable, inglés, todo lo que una mujer debía desear. Pero yo sentía que me ahogaba. Cuando llegó la causa de la independencia, supe que no era mi lugar estar en la casa con rejas de oro, sino el polvo de los caminos, el peligro, la libertad. Espié para el Ejército Libertador en Lima. Organicé tertulias que eran redes de información. San Martín me condecoró. Después conocí a Bolívar y encontré no solo un amor, sino un alma gemela en lucha. Abandoné mi matrimonio, mi respetabilidad, y cuando la sociedad me condenó, respondí con palabras que aún queman mi pluma. ¿Me cree usted menos honorable por ser él mi amante y no mi esposo? Ah, yo no vivo bajo las preocupaciones sociales inventadas para mutuo tormento. No fui su sombra, fui su coronela del ejército. Combatí en Pichincha, en Junín, en Ayacucho. Mi sangre también empapó esas tierras. La noche del 25 de septiembre de 1828, en Bogotá, 12 hombres armados entraron al palacio a matar al Libertador. Yo lo desperté.
Lo convencí de huir por la ventana mientras yo enfrentaba a los asesinos. Me golpearon, pero no me quebraron. Después de esa noche, Bolívar me llamó la libertadora del libertador. Pero cuando él murió, los poderosos, que antes me temían, me llamaron la loca, la entrometida. Me arrebataron mis honores, me desterraron. 25 años viví en Paita, sola, en el exilio. Vendía dulces y traducía cartas para sobrevivir. Pero jamás, jamás me doblegué. Conservé las cartas de Bolívar como el tesoro más grande, porque en ellas guardaba la memoria de un sueño, una América y unida. Tú que me escuchas hoy, mujer, joven, estudiante, quiero que sepas esto. Cada derecho que hoy ejerces se conquistó con sangre, con lágrimas y con osadía. Nos llamaron locas por atrevernos, nos castigaron por pensar, nos exiliaron por amar la libertad. Pero aquí estoy, 2 siglos después, aquí estoy, hablándote, porque si una palabra sola puede cambiar el curso de la historia, otra palabra en la oscuridad derrota la tormenta. Y yo elegí hablar. Jamás me harán ni vacilar ni temer. Cuando pienso en las diferentes desventajas en las que me he encontrado por ser mujer frente a otros hombres, a lo largo de mi vida recuerdo que siempre he tenido que demostrar que soy capaz de hacer una tarea en particular. Y creo que esto es lo que le sucede a muchas mujeres, que siempre que vamos a una entrevista de trabajo, cuando nos enfrentamos a carreras que son altamente técnicas, tenemos que demostrar que como mujeres también estamos a la altura de desarrollar una tarea que la pueden desarrollar tradicionalmente hombres, pero que también estamos capacitadas como aquello. Como ingeniera, este ha sido un camino constante que he tenido que enfrentar, pero que también siento que no debería ser así, porque tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades y todo depende de cómo nos desempeñemos, pero es a las mujeres a quien nos toca constantemente tener que demostrar que sí podemos hacerlo. Cuando pienso en cuál ha sido el logro que yo he podido tener más grande dentro de mi carrera, de mi vida, puedo situarme ahora en esta etapa en la que incurso en la política y en donde existe una gran violencia política de género. Y esto todavía aumenta cuando quienes son tus agresores están detrás de una pantalla. Y lo que considero yo es un gran logro es poder transformar toda esa energía que viene desde una violencia tan fuerte y transformarla para que te dé fuerza y tú puedas continuar con estas luchas. Porque así como otras mujeres tuvieron que pasar otro tipo de violencias, yo vivo la mía y yo también tengo que mantenerme fuerte como lo hicieron muchas mujeres antes que yo y yo pueda trasladar esto a muchas otras mujeres que van a venir después. Y eso considero que es un gran logro. Hola, soy Nicole León Avilés, soy actriz, escritora, marinera, militante feminista y comunista. Como mujer he tenido que esforzarme el doble para ocupar espacios que históricamente han sido dominados por los hombres, especialmente en la militancia política y en el mar. Muchas veces nuestros cuerpos son subestimados o silenciados, pero yo decidí convertir mi voz y mi cuerpo en una trinchera poética y política frente a las violencias patriarcales, coloniales y capitalistas. Uno de los procesos más duros y a la vez más significativos de mi vida ha sido transformar la violencia en resistencia. Sobreviví a abusos sexuales sistemáticos y decidí romper el silencio a través del arte y la escritura. De esa experiencia nació mi libro El grito de mis heridas, donde relato cómo la memoria, el arte y la militancia pueden convertirse en una herramienta de dignidad y lucha colectiva. También he llevado mi compromiso al plano internacionalista. En el 2025 fui la primera oficial del barco Adara en la Global Summit Flotilla navegando rumbo a Palestina. Nuestra embarcación fue interceptada en aguas internacionales y fui detenida ilegalmente y llevada a Israel. Pero esa experiencia reafirmó mi convicción de que la solidaridad entre pueblos es una forma concreta de resistencia. Hoy continúo esa lucha, preparándome para nuevas misiones humanitarias. Ahora me preparo para navegar a Cuba y llevar ayuda humanitaria. Y siempre mezclando el arte, la militancia política como una forma emancipadora. Y estoy preparando camino para otras mujeres en resistencia. Nadie debería tener que dejar su país por sus ideas, pero a veces defender lo que uno cree tiene un precio.
Yo tuve que salir de mi tierra por persecución política. Tuve que despedirme de mi país, de mi familia, de los lugares que forman parte de quien soy y empezar de nuevo y desde cero, lejos de casa. Y como yo, miles y millones de mujeres en el mundo han tenido que dejar su tierra, su familia y su vida atrás, solo por pensar distinto, por alzar la voz o defender sus convicciones. Migrar no es solo cruzar una frontera, es despedirte de tu casa sin saber cuándo vas a volver. Es reconstruir tu vida desde cero, es aprender a ser fuerte, incluso cuando el corazón se rompe un poco. Y cuando eres mujer, ese camino suele ser más duro, más prejuicios, más soledad, más incertidumbre. Pero también descubrimos algo absoluta y profundamente poderoso. Que las mujeres migrantes no solo somos y son historia de dolor, somos historias de valentía. Por eso este 8 de marzo quiero abrazar a todas las mujeres que tuvieron que empezar de nuevo y lejos de casa, a las que sostienen a sus familias desde otro país, a las que trabajan todos los días para salir adelante, a las que nunca dejaron de luchar por un mundo más justo. Porque ninguna mujer en el mundo debería ser perseguida por sus ideas y ninguna mujer debería sentirse sola por estar lejos de su tierra. Hoy, más que nunca, recordamos algo esencial. La dignidad, la libertad y los derechos de las mujeres no tienen fronteras. Nací en Pasillo, al pie del volcán Cayambe. Tierra fría, vida dura. Mi nombre es Rosa Elena, pero en la lucha me pusieron Tránsito, porque mi vida fue un paso constante, un paso hacia la libertad. A los 7 años ya trabajaba para los patrones. A los 14 me casaron con un hombre que me golpeó desde el primer día. El matrimonio fue mi primera cárcel, pero un día dije, ya no más. Me separé y cuando ninguna mujer lo hacía, y yo con 4 hijos, me fui. ¿Saben por qué volví? ¿Saben por qué me volví comunista? Por hambre, por maltrato, por ver a mi padre con la cabeza rota a palos por el patrón. Por eso. Conocí a Dolores Cacuango. Ella y yo éramos como el maíz y la papa, diferentes pero de la misma tierra. Juntas caminábamos descalzas desde Cayambe hasta Quito, 70 kilómetros con hijos en brazos, exigiendo tierras, exigiendo que nos traten como seres humanos. La reacción de los poderosos: me quemaron la choza, me persiguieron 15 años. Estuve escondida durmiendo en cuevas, mientras mi madre cuidaba a mis hijos. En 1963, la dictadura me metió al penal García Moreno. 4 meses y 4 días. Y mientras estaba presa, murieron mi padre, mi madre y 2 de mis hijos. No les pude abrazar. Cuando salí, un ministro puso un papel frente a mí. Firme aquí, prometa que dejará la lucha. Lo miré y no firmé. Fundé, junto a Dolores Cacuango, escuelas donde los niños aprendían que quichua el gobierno les cerró, los volví a abrir. Clandestinas, porque nos quitaron la tierra, nos quitaron la lengua, nos quisieron quitar el alma, pero aquí estamos. Mire, yo nunca aprendí a leer bien, pero aprendí a leer la injusticia y eso no se olvida. Hoy me preguntan, ¿por qué lucho tanto? Porque los derechos no se piden de rodillas, se conquistan de pie. Y aunque me duela el cuerpo, aquí dentro todavía arde la misma rabia, la misma esperanza. Yo soy Tránsito, la que cruzó el siglo, la que sembró lucha para que ustedes cosechen derechos. Imatata yuyarik pangichi, warmi punja cheamurka nikpi. ¿Qué se te viene a la mente cuando decimos 8 de marzo? Pues lo conmemoramos, lo reivindicamos. Las mujeres runas, las mujeres negras, las mujeres iraníes, las mujeres que hacemos resistencia en todas partes del mundo. Le hemos dicho que este sistema capitalista y extractivista solamente nos trae hambruna y discriminación. Le hemos dicho claro y fuerte, desde los espacios más pequeñitos como son nuestras casas, porque construimos todos los días en base a buscar mejores días para nuestros niños, para nuestras niñas.
Y lo hacemos en espacios públicos, en la minga, en la plaza, en los negocios de la calle, lo hacemos en las organizaciones, hacemos política y de la buena todos los días. Ahí nos diferenciamos entre las mujeres que dicen empoderarse, nosotras nos construimos colectivamente. Y el 8 de marzo lo vamos a decir claramente al señor Noboa, representante de la oligarquía en el Ecuador, que el sistema al que nos quiere llevar no lo aceptamos y estamos dispuestas a luchar por la vida. Estamos dispuestas a luchar por un Ecuador productivo, por una economía que no dependa del extractivismo, sino de la soberanía y del comercio amplio, como lo bien se demuestra desde la agricultura familiar campesina, desde el turismo, desde la ciencia, desde la medicina, desde la producción, desde las artesanías, desde todos los tejidos. Le decimos a este sistema opresor y empobrecedor que no. ¡Viva el 8 de marzo! Causachun Warmicuna. Ser mujer y levantar la voz no siempre es fácil. Muchas veces el reto no es el trabajo en sí, sino todo lo que se te exige en torno a ello. Que siempre tienes que estar impecable, que no te equivoques, que no te enojes, que no seas muy fuerte, como si tener carácter fuera un defecto. A mí me ha tocado aprender a mantenerme firme sin perder mi esencia. Y sí, sentimos cómo en espacios dominados por hombres, una mujer segura puede incomodar. Pero decidimos hace mucho tiempo que no íbamos a quedarnos pequeñas para encajar. Porque cuando una mujer sostiene su voz, no solo habla por ella, abre puertas para muchas más. Y no nos formamos para quedarnos calladas. Quizás uno de los momentos más significativos para mi vida ha sido sostener mi voz, incluso cuando incomoda. Defender causas que a veces muchos prefieren evitar. Levantar la voz por mi gente, por mi provincia, por quienes han sido históricamente olvidados. Porque luchar no es posar. Luchar es estar cuando no hay cámaras, insistir cuando se cierran puertas y seguir incluso cuando te dicen que no se puede. Y si hoy estamos aquí, es por la convicción de quienes estuvieron antes de nosotras y nos abrieron caminos. No venimos a pedir permiso. Venimos a quedarnos. Para que ninguna niña crezca creyendo que su lugar es atrás y en silencio. Porque merecemos respeto, oportunidades y poder decidir sobre nuestra vida. Y en eso no vamos a retroceder. Nací en Loja, cuando ser mujer era sinónimo de silencio. Mi padre murió antes de conocerme. Mi madre, viuda, nos crió con costura y dignidad. A los 4 años ya sabía leer. Mi hermano Antonio me enseñó, a escondidas casi, porque el conocimiento no era cosa de niñas. Cuando quise ir al colegio, las puertas se cerraron. No hay secundaria para mujeres, decían. La ciudad entera me señalaba. Madres prohibían a sus hijas acercárseme. El cura me obligaba a oír misa desde afuera. ¿Mi pecado? Querer estudiar. Pero entré al colegio Bernardo Valdivieso, de hombres. 6 años soportando miradas, rumores, soledad. Y en 1913 me gradué. Primera mujer bachiller del Ecuador. Luego quise ser médica. En Quito me dijeron, eso es para varones, dedíquese a su familia. En Cuenca, un rector valiente me abrió las puertas. Me gradué con honores. Pero el momento que nunca olvidarán llegó en 1924. Vivía en Machala. Anuncié que votaría. Se rieron. La Constitución no lo prohíbe, dije frente a sus caras de asombro. Porque ahí estaba, la ley decía, ecuatorianos mayores de edad. No decía hombres. Y yo era ecuatoriana. El Consejo de Estado me dio la razón. El 9 de junio voté. Primera mujer en Ecuador. Primera mujer en América Latina. La prensa decía que debía seguir alejada de la candente arena de los debates públicos, que mi decisión era exceso de emotividad, como si mi voz pudiera apagarse con artículos de periódico. A veces pienso que debí transformar la piedad en defensa, pero fui de carne y hueso, no de acero. Y aprendí algo que nunca olviden: la obligación antes que la devoción. Porque de nada sirve rezar si no actuamos, de nada sirve soñar si no luchamos. El estudio sublimiza, enaltece y dignifica.
Es la ciencia la que indica los medios de progresar. Hoy me ven en estampas y discursos, pero fui la niña que caminaba sola entre el rechazo, la médica que atendía mientras la sociedad la juzgaba, la mujer que se atrevió a existir donde lo que decían no debía. No imploraré la muerte. Tengo un alma generosa y fuerte para ver con estoica indiferencia la injusticia y sarcásticos desprecios que hundirme quieren. Porque no voté solo yo, votaron todas las que vendrán, y ustedes son mi voto cumplido. Hola, ¿qué tal? Soy Nadia Chiriboga, médica, especialista en cardiología y migrante retornada. Las mujeres tenemos una fuerza interior que permite trascender más allá de nuestras barreras y nuestras limitaciones, que puede transformar lo imposible en posible. Tomar la decisión de migrar no es tarea fácil, es acostumbrarte a nuevas culturas, a nuevas personas, es dejar atrás años de trabajo, familias enteras y por supuesto amistades, con un solo objetivo, que es el crecimiento profesional y el crecimiento personal. Ese crecimiento profesional que en mujeres permite desarrollar sociedades y permite ser guía de la mejor manera de futuras generaciones. Cuando un migrante desea retornar al país, lo quisiera hacer en las mejores condiciones posibles, con un estado presente y no ausente. Por eso, mujer, recuerda que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Por eso este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tomemos el control y moldeemos el futuro del Ecuador.